Estás escuchando Crecer con Paloma Hornos, en Libertad FM. En esta época de hiperconexión, de consumo de información a golpe de clic, rodeados de canales a demanda a través de los cuales zapear se ha convertido en un hábito, desearíamos que existiera un mando con un botón de play con el cual pudiéramos comenzar una conversación con ese hijo adolescente que nunca habla. O quizá un motor de mute para quitarle la voz cuando se queja de lo tirano y lo injusto que eres. O cambiar de canal cuando empieza con la monserga de siempre. O darle al stop cuando le sorprendemos coqueteando con hábitos no muy saludables. O que, por favor, nos permita activar los subtítulos cuando hablan que no hay ni quien les entienda. Con estos planteamientos, desde una pequeña bofetada de realidad como esta, parte la obra Convivir con un adolescente es fácil si sabes cómo, escrita por Eli Soler, con quien tenemos el gusto de contar en el programa. Con Eli Soler y con dos expertas más en adolescencia, Carmina Puig y Valeria Aragón, que hoy, en Crecer con Paloma Hornos, nos van a llevar de la mano para pasear por la adolescencia de nuestros hijos. Y cuando digo pasear, me refiero a disfrutar del camino, a la luz de su experiencia y sus conocimientos. Valeria Aragón es divulgadora, experta en coaching educativo y, entre otros proyectos que nos va a presentar, es la directora de la Escuela de Pequeños Pensadores, en la cual nos invita a aprender a educar con autoestima, sin juicios y sin etiquetas, con humanidad y sin dramas. Muy buenas tardes, Valeria. ¿Cómo estás? Paloma, un placer estar aquí. El gusto, sin duda, es mío. Carmina Puig es coach especializada en desarrollo adolescente y aboga por quitar ese estigma negativo que recae sobre la etapa del desarrollo, la adolescencia, y aprovecharla como una oportunidad de conocerme mejor como padre, como madre y como persona. Buenas tardes, Carmina, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, un honor estar aquí con vosotras. Y Eli Soler, psicóloga especializada en adolescencia, autora del libro que da título al programa de hoy y cuyo trabajo ha sido reconocido con diversos galardones, entre ellos el premio Madresfera al mejor blog en 2019. Muy buenas tardes, Eli, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotras. Que convivir con un adolescente pueda ser fácil sabiendo cómo hacerlo es una muy buena noticia que queremos descubrir. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Valeria Aragón define su trabajo como incómodo pero profundamente transformador y apasionante. Quienes la conocen la describen como alguien capaz de simplificar lo complejo para hacerlo digerible, y no podíamos sino invitarla a charlar para que nos ayude a eso, a digerir, pero sobre todo casi diría a expulsar esa mirada negativa que hayamos podido generar sobre la etapa de la adolescencia. Me gustaría, Valeria, que nos pusieras un poquito en contexto y nos dijeras ¿qué es para ti esa etapa llamada adolescencia y qué supone en nuestro desarrollo? Pues principalmente es una etapa fascinante, con un potencial infinito. Hay muchísimas investigaciones que nos recuerdan que nunca seremos tan brillantes en la vida como el potencial que tenemos en la etapa adulta. Pero claro, la educastración hace estragos y ese potencial muchas veces queda a la sombra de, esos comportamientos que, de alguna manera, los ojos que miran no ven la auténtica necesidad que hay debajo y que subyace y que tapa, de alguna manera, ese potencial, ¿no? Entonces hay que aprender a mirar con humanidad, hay que aprender a ver un poquito más abajo y nos daremos cuenta de que deciden fenomenal si se sienten escuchados, si se sienten vistos, empiezan a explorar su individualidad, sus talentos, hacen relaciones maravillosas, exploran el mundo y es una etapa pues con un potencial infinito si quienes acompañan saben cómo hacerlo. La adolescencia está marcada por un mecanismo, casi podríamos decir, poquito perverso, que es aquello de lo que yo opino de mí mismo es en base a lo que opinan los demás de mi comportamiento. Eres un desastre, así es que contigo es que no se puede, mira a tu hermano, qué bien, juicios y etiquetas. Valeria, si sabemos lo que pesan porque nosotros adultos crecimos con ellas, ¿por qué insistimos en seguírselas colgando a nuestros hijos? No es que insistamos, es que sale como una proyección, que diríamos, es un automatismo, de alguna manera lo que nos hicieron a nosotros sale cuando tenemos a nuestros hijos delante de manera automática, no hay mala intencionalidad en ello. De hecho, si tú le preguntas a cualquier padre para qué lo dice, lo que está intentando es
modificar la conducta. Uh-huh. Lo que pasa es que la conducta no se modifica a palos, o sí se puede modificar a palos, pero el estrago que genera a medio y a largo plazo son esos silencios, es esa distancia afectivo-emocional que acaba pues generando enormes barreras, ¿no? Entonces, no es que los padres insistan, es que su cabeza está estructurada en forma de juicios simplificados por generalizaciones. Cuando ha hecho 2 o 3 cosas de esta manera, sale él, siempre es un vago, ¿no? Ayer en la escuela de Rayos X para padres me decía, es que mi hijo es un vago. Y yo le digo, ¿es vago todo el rato y para todo? Y dice, no, para lo que le gusta, no. Entonces, lo que pasa es que esa madre que mira no se permite descansar si algo está desordenado. Esa padre que mira cuando queda algo por hacer a precio de su salud, lo termina por una autoexigencia desmesurada. Entonces, lo que ella no se permite, lo vuelca en su hijo. Y entonces sale en forma de juicio, sale en forma de etiqueta, sale en forma de un intento de decirle al niño, oye, no seas así, sé como pienso yo que debes de ser. Esas expectativas que son tan rígidas que a veces no dejan espacio a la propia individualidad y que tampoco permiten que el niño conecte con una autoestima sana, porque lo que le estamos diciendo con todas esas etiquetas es que ser completo no está bien, sino que tiene que ser de una forma determinada y al mismo tiempo es completo, es decir, tiene rabia, está frustrado, a veces odia, a veces no quiere ni verte, se asquea de sí mismo por momentos, en otros momentos se fascina de sí mismo y cree que es invulnerable y casi un semidios. Entonces va a pasar por todas esas etapas y los padres quieren que sea todo pues como ellos tienen en su mente, una expectativa. Y claro, cuando la expectativa no coincide con la realidad, el choque genera el conflicto y hay padres que no saben educar en la diferencia, que no permiten que no sean las cosas como ellos las tienen en mente. Entonces, claro, pica, molesta. Porque además las tienen en mente por el bien del hijo. Claro, por supuesto, de verdad honesta y profunda y totalmente creen que eso es lo mejor, aunque a ellos les haya pasado factura. Por eso también podemos ver padres que dicen, como a mí me pasó, yo no quiero que a él le pase. Pero en esta dinámica relacional tampoco están viendo al niño, se están viendo a sí mismos cuando les pasó a ellos. Cuando a lo mejor en realidad a ellos, a sus hijos específicamente, eso tampoco les está pasando. Pero como están enredados en su propia historia, no pueden ver con claridad al ser humano que tienen delante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que entre eso, lo que nos pasa a nosotros y el edadismo que hay en la sociedad, que es esa, podríamos decir, esa mirada casi racista, pero no discriminatoria, vamos a decir, pero por la edad, donde ser adolescente tiene un conjunto de etiquetas, ser niños ya tiene su conjunto de etiquetas y entramos en los juegos de poder de yo soy adulto y por eso sé mejor que tú lo que tú necesitas y tus necesidades son menos importantes que las mías. Al entrar en ese juego de poder, realmente hace que la relación en la adolescencia pueda ser un choque de trenes, pero no tiene por qué ser así. Puede ser mucho más fluida, mucho más sencilla y los cimientos se ponen desde bien pronto. Hay veces que llevamos negándoles a nuestros hijos un espacio propio desde bien pequeñitos, decidiendo continuamente por ellos, teniendo exigencias, expectativas muy rígidas y cuando llegan a la adolescencia es como si de golpe dijeran, ya basta. Claro. Y todo lo que han ido como tragándose durante toda la infancia es como que la adolescencia salta por los aires. Y dicen los padres, ¿de golpe? Digo, nunca fue de golpe. Siempre viene poco a poco calando, pero es importante que veas cómo sin darte cuenta contribuyes a esa sensación de no puedo ser yo, o ser yo no es del todo bueno. Y entonces el niño llega a la etapa de autodefinirse y dice, como sea, o por sumisión, que me da tanto miedo como la rebeldía, ¿vale? Porque entonces se convierte en un mendigo emocional de aprobación y acabamos en lugares igualmente oscuros. Entonces no es buena ni una cosa ni la otra. Efectivamente, podríamos decir que al otro lado de los juicios y las etiquetas nos encontramos con esa necesidad de aprobación a la que hacías mención, que, como dices, se inicia en la infancia y que como adultos, si no somos conscientes de ella, la arrastramos a lo largo de nuestra vida. Y ella, la necesidad de aprobación, condiciona nuestros actos y sobre todo lo que opino de mí mismo. ¿Cómo podemos liberar a nuestros hijos o alumnos de esa pesada carga que es necesitar la aprobación de los demás? Bueno, empieza por cosas muy sencillas. Hay ejemplos como muy claros. Uno, que en esta semana de la edumanización hemos estado trabajando, es que la gente está muy apegada a la alabanza,
¿vale? A la alabanza, a lo que llamamos el refuerzo positivo, pero malentendido. Porque entonces el niño viene cuando es chiquitito, con un dibujo, ¡oye, está genial, es fantástico! Y el niño se acostumbra, ¿vale?, a ir fuera a buscar esa aprobación. Mientras que si ya desde bien tierna la infancia, cuando te dicen, mamá, ¿te gusta?, tú le dices, ¿y a ti? ¿Te gusta a ti? Entonces el niño vuelve otra vez la mirada hacia él y mira y puede dar un feedback específico de qué es aquello que específicamente le gusta, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ejemplo tan sencillo de no estar en esa alabanza continua externa hace que ellos no vayan a buscar la aprobación fuera, ¿vale? Eso por una parte. Es una de las cosas sencillitas que puedo decir aquí porque podríamos hablar durante horas sobre esto. Otra de las cosas es que haya espacio para la diferencia, que no suele haber. Los padres creen que su modelo del mundo, y maestros, ¿no?, lo que yo tengo en la mente que es correcto y que es así, esa es la única opción. Y ha de ser así o de no ser así, sobreviene una catástrofe, como decía Albert Ellis, ¿no? Decía, si las cosas no son como yo me las había imaginado, sobreviene una catástrofe. No necesariamente. Tiene que haber un espacio, siempre y cuando podamos asegurarnos del cuidado de la integridad del menor, tanto psicológica como emocional, ¿de acuerdo? Que no haya un peligro real, y por real subrayo real, ¿vale? No las películas que nos montamos muchas veces los padres, ¿no? Hay que dejar espacio para que prueben, para que se relacionen con el no saber y el explorar y el mirar, y ahora entro, y ahora salgo, y ahora me equivoco, y ahora rectifico, y ahora, mamá, me pasa esto, o papá, ¿no? Espacios de escucha activa donde no estoy dirigiendo todo el rato, sino lo que hay es un acompañamiento activo donde el chaval, a través de las preguntas, va encontrando sus propias soluciones. Y cuando llega algunas que a nosotros no nos encajan, lo que hacemos es decirle, esa no. Le decimos, ¿qué puede pasar si llevas al final esta? ¿Y qué puede pasar si llevas al final esta otra? Entonces empieza a aprender a pensar. Cuando los padres nos convertimos en solucionadores natos, donde siempre parece que tenemos una respuesta perfecta para todo, se genera la idea de que esa respuesta perfecta existe y no es real. Entonces el niño se convierte en un buscador constante de esa respuesta perfecta, porque cree que si no viene y si se equivoca puede ser excluido, puede ser rechazado, puede decepcionar a sus padres, ¿no? Entonces, en esos procesos de aprendizaje donde se equivoca, es diferente a lo que yo pienso, se lo manifiesto, que aunque sea diferente no hay problema, si además sé mantener el contacto afectivo incondicionalmente, esta es la clave. Que aunque esté enfadada, aunque esté preocupada, aunque esté como esté, yo sigo manteniendo una conexión afectiva, no me distancio emocionalmente del niño con frases del tipo, mira, vete a pensar, o no quiero hablar contigo, o del cosa, ahora pretendes que yo te hable a ti de esto cuando tú a mí no me has hecho caso. O sea, cuando se dan estas cosas ellos no perciben el vínculo afectivo. La mayoría de los niños con los que yo trabajo, cuando les pregunto, cuando tus padres se enfadan, ¿tú dirías que te quieren igual, que te quieren más o que te quieren menos? Por encima del 90% me dice que me quieren menos. Es responsabilidad de padres y maestros el que ellos puedan percibir que el afecto es incondicional incluso cuando el contexto es adverso. Entonces aquí vienen dos cosas. Una, permitir la exploración, permitir la diferencia, fomentar la pregunta en vez de la respuesta, y que salga como salga, si no hay peligro de integridad, vamos bien, porque está aprendiendo durante el proceso, y que cuando se den los choques inevitables de esas experiencias, nosotros dejemos el afecto claramente a la vista. Cuando está claramente a la vista, porque aunque ahora no puedo hablar contigo, que sepas que te quiero y está todo bien, solo necesito tiempo para pensar en cómo lo digo, pero dímelo ahora, ¿puedo salir? ¿Puedo salir? Es que me están esperando, ¿puedo salir? Mira, si te contesto ahora voy a decir algo que probablemente no te guste y quiero cuidar de nuestra relación. Así que dame un poco de tiempo y yo te contesto. No, madre mía, ¿cómo te pones? Siempre estás igual, es que no se puede hablar contigo. Cuanto más te pongas así, menos vas a salir. Vale, entonces, todo lo que son esas estructuras donde no hay espacio para que el niño muestre su desesperación, porque al padre le incomoda, su ansia de agradar, porque al padre le incomoda,
cuando esas cosas se dan, lo que tenemos que hacer es aceptar que eso forma parte de ser humano y que yo, como padre, me la vaya como gestionando en mí y pudiendo reconocer esa diferencia, aceptar esa diferencia. Y cuando acepto esa diferencia y el amor está siempre a la vista, el niño o la niña, el adolescente, deja de ser ese mendigo de aprobación constante, porque vaya, si me equivoco no pasa nada, me quieren igual. Si hay diferencia y hay conflicto, me quieren igual, no hay problema. Si, por ejemplo, en mis actos a alguien le impactó negativamente, no soy responsable del dolor, ¿no? Por ejemplo, cuando los padres dicen, me sacas de quicio, me enfermas, y le hacemos responsable al menor de cómo yo me siento. Claro, el niño se hace cargo de tu emocionalidad y se convierte otra vez en un agradador profesional, en una necesidad de aceptación porque, como decía Eric Berne, el psiquiatra, las hambres de afecto son demasiado fuertes como para que en la adolescencia no estén siempre claramente nutridas. Igual en la infancia, o sea, tiene que estar muy claro, clarísimo, que el amor no cambia ni por lo que digas, ni por lo que hagas, ni por lo que apruebas, ni por lo que suspendas, ni porque te fumes un porro, ni porque estés con una chica, ni porque estés con un chico, ni por nada del mundo. Yo estoy aquí para acompañarte. Y ahora, desde este lugar, vamos a ver qué sí tiene sentido y qué no tiene sentido hacer, porque hay cosas que sí ponen en peligro tu integridad y hay decisiones en la adolescencia que son irreversibles, que es algo que ellos tienen que empezar a comprender. Como una chica que vino recientemente con un bebé ya embarazada con 13 años, ¿no? Hay historias que son irreversibles. Entonces, ellos tienen que comprender que en esta nueva etapa de la vida hay cosas que son serias, de verdad. Entonces, el padre tiene que... hay cosas que son como una pastilla de jabón. Si aprietas demasiado, sale disparado. Y si no hay ese sostén, ese estar ahí, ¿de acuerdo? No invadiendo tu espacio, ¿vale? Solo presente, el niño también se cae. Entonces, para que no sean agradadores natos, espacio de exploración, nada de retroalimentación todo el rato, qué bueno eres, qué maravilloso eres, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Pues es que a veces no puedes y no pasa nada y también está bien. ¿Qué problema hay? ¿Vale? Todo esto que de alguna manera viene a dejar espacio para ser uno mismo, ¿no? Y que en la diferencia no haya peligro de perder los afectos que me importan. En ese lugar es un lugar seguro para crecer, la autoestima florece y el niño no se hace un mendigo de afecto y aprobación, porque sobre todo le gusta, valora, acepta, como se reconoce, porque ni siquiera es que se guste, es que se ve y está bien con cómo es, porque no hay juicio. Si sus padres no le juzgan, él no se juzga, ¿vale? Entonces, como hay una mirada de por qué sí tiene sentido que mi hijo actúe así siempre, comprensiva, voy a acompañar desde ese lugar. La imagen que le devuelvo a mi hijo de sí mismo es una imagen positiva. No hay nada en ti que sea sucio, no hay nada en ti que yo no ame profundamente. Tus comportamientos, pues a veces serán más acertados, otras veces serán un caos y veremos qué hacemos con eso, o verás qué haces con eso. Un tema recurrente cuando hablamos de educación es el de los límites y las normas. Ser flexible frente a poner límites claros. ¿Dónde está el equilibrio entre flexibilidad y límite, que a veces hasta parece que son opuestos? ¿Cuál es la base de ese equilibrio? Bueno, hay en cada caso, lo primero, si te pasas de límites, el autoritarismo va a alejar a tu hijo y al final tú eres el principal causante de la conflictividad en casa, porque estás poniendo límites de manera rígida. Eso viene más a cubrir una necesidad tuya de que se te respete, ¿vale? Y de autorreafirmarte tú como padre, que de ver realmente al ser humano que tienes delante. Entonces, ese movimiento de compensación que hacen los padres siendo muy rígidos para que sus hijos los respeten, no tiene que ver con la realidad del menor ni de la familia, tiene que ver con las propias inseguridades del progenitor, del padre, de la madre o del maestro. Entonces, lo primero es ser consciente. ¿Para qué tanta rigidez? ¿Qué te pasa a ti que lo quieres todo tan cuadrado? ¿Qué te pasa a ti con lo que se sale de tu cuadrado? ¿Vale? Entonces, ahí habría que mirar, porque eso trae consecuencias bastante negativas. Un ambiente excesivamente rígido precisamente te desautoriza, porque la sensación que tiene el menor es que a él no lo ves, que tú no te flexibilizas ante las diferentes circunstancias que aparecen en el día a día, ¿no? Entonces estás rígido y eso hace que tengas que hacer juegos de fuerza, juegos de poder, amenaza, todas las barreras comunicativas, todos los castigos que te puedas imaginar, ¿no? Por otra parte, un exceso de flexibilidad tipo
la casa de la pradera lleva a un niño desnortado completamente, claro. Porque lo que no puede ser es que no haya lo que para mí son 3 reglas básicas. Solo tengo 3, en mi casa y en mis sesiones y en mis cursos. Respeto a ti mismo, respeto al otro, respeto al entorno. Es sencillo, ¿verdad? Es que no hace falta tener muchas más normas. Respeto a ti, respeto al otro y respeto al entorno. Entonces, a través de esa mirada, el respeto nunca lo vamos a mirar como una vez me dijo un adolescente de 14 años que iba pegando collejas por el colegio y le pusieron un parte. Y le dije, ¿para qué lo haces? Dice, para que me respeten. Y yo le dije, ¿qué es el respeto para ti? Que cuando yo diga una cosa, se haga. ¿De dónde viene eso? ¿Quién utiliza la palabra respeto en esos términos? Claro. Esos son los padres. Si haces lo que te digo y me obedeces, obedencia, ni que fuera un perro, ¿vale? Cuando buscamos obediencia, buscamos que el niño no piense. Buscamos que el niño no sea consciente, sino que haga lo que yo le pido. Entonces, ¿qué pasa? Que como estoy buscando obediencia, el niño se rebela, porque el ser humano es así. Si a ti te van a obligar, que vas para allá, pues no te preocupes, que voy a ir para allá. Todo lo contrario. Entonces, ese chaval que iba dando collejas y dice, es que a mí me tienen que respetar, si yo digo A, tiene que ser A, ¿de dónde viene eso? Viene de mis padres. Mis padres me dicen que lo respeto cuando obedezco. Y si no obedezco, no estoy respetando. Eso es lo que yo quiero que mi hijo entienda de aquí al día de mañana, porque desde qué modelo de empresa se forja desde ese aprendizaje, un modelo de empresa rígido y autoritario. Sin duda. ¿Qué tipo de relaciones de pareja se van a tener así? Una relación de pareja de juegos de poder, uno arriba a veces, otro arriba el otro, uno abajo una veces, otro abajo el otro, donde el estar entre iguales no existe, ¿de acuerdo? Entonces, las relaciones que tenemos con nuestros hijos a día de hoy es el modelo, es el enchufe con el que se van a conectar el resto de sus relaciones en el día a día. Entonces, límites, respeto a ti mismo, respeto al entorno y respeto a los demás, entendiendo cómo no invadir ni psicológica ni físicamente con un golpe, ni el insulto, ni la palabra, ¿no? Ni el desprecio, ¿de acuerdo? Luego hay que ayudar al menor, nosotros lo trabajamos con la metáfora del castillo de, aunque venga desde fuera, tú puedes decidir qué entra y qué no entra en tu castillo. ¿Por qué? Porque no podemos decirle a los chavales que el mundo es un sitio donde no le van a rechazar, sí o sí te van a rechazar a lo largo de la infancia y en la vida adulta varias veces. Que rechacen no significa que seas rechazable. Esta distinción es fundamental. Quien rechaza habla más de él que de ti. Tú no eres rechazable, ¿vale? Este concepto lo trabajamos continuamente en Pequeños Pensadores y en Brújula Joven, ¿no? Y con los padres, ¿no? Tú no eres rechazable, igual que no eres humillable. Alguien te puede querer humillar, pero para que tú te sientas humillado, tienes que creer que es posible estar por debajo de otro ser humano o por encima de otro ser humano. Si eso no está, no eres humillable, te están haciendo una humillación. Que se lo digan a Viktor Frankl cuando en un campo de concentración nazi le hacían comer al lado de sus heces, pero no se sentía humillado. ¿Por qué? Porque no soy humillable. Esto que eres tú quien me lo pide, habla de ti, no habla de mí. Entonces, los límites, la flexibilidad es, para mí, el equilibrio está en la humanidad. En decir, vamos a ver qué sí tiene sentido en este momento. Esto que tú quieres hacer, ¿rebasa algún respeto a mí mismo, respeto al otro o respeto al entorno? Si la respuesta es que no, vayamos por esa dirección. ¿Qué problema hay? Es que no hay ningún problema. O sea, pero claro, hay a veces ideas tan rígidas. Yo voy a poner un ejemplo muy simple. Y mi hijo es pequeño y no es adolescente, pero veréis cómo ilumina muy claramente. Mi hijo el otro día, que es muy chiquitito, tiene 5 años, se le cayó un vaso. Y claro, con 5 años dijo, el vaso ha muerto, y empezó, pero realmente como si el vaso hubiera muerto. Fallecido literalmente el muerto. Entonces, nada, nosotros, no cariño, es una cosa, no tiene sentimientos. Para mí sí, si funciona, está vivo. Claro, un cerebro chiquitito, como diría Daniel Siegel, si él, ningún argumento racional va ahora mismo a ayudarle en el atravesar esa experiencia emocional. Hay que atender la emoción, ¿no? Entonces dije, bien, veo que para ti esto es muy importante y estás triste. ¿Qué necesitas que hagamos? Dice, lo llevamos a mi habitación para irme despidiendo de él. Un vaso roto en la habitación de un niño. Ping, 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 ping. Alerta, se puede peligro, cortar, claro. Puede pasar algo, claro. Entonces le digo, vale, cariño, me preocupa que te puedas cortar. Fijaros que aquí hablo de la emoción primaria, la original. No me enfado. ¿Pero cómo vas a poner un vaso en el cuarto?
¿Cómo se te ocurre? No, le digo la original. Me preocupa que te puedas cortar. ¿Cómo lo podemos hacer? Y él contesta, lo envolvemos en papel y lo guardamos. Pues eso hicimos, lo envolvimos en papel, del papel a una bolsa y estuvo en su habitación. ¿Cuánto? Media tarde. A la tarde le dije, ¿ya estás preparado? Y lo tiró a la papelera. Muchas veces diríamos, rigidez. No puede haber vasos rotos en los cuartos porque es peligroso. No se trata de que sea peligroso, se trata de cómo ayudar y cómo acompañar en el proceso de que él vaya por sí mismo siendo consciente de que es peligroso y por sí mismo tome la decisión que realmente va en la línea de cuidar su propia integridad. Fenomenal, no se lo tengo que hacer yo, lo puede ver él, y si lo puede ver con 5 ni te cuento con 12. ¿Vale? Entonces, la cuestión es, ese equilibrio tiene que ver con una comunicación súper afectiva y efectiva, no basada en juicios, basar en ver la necesidad real que hay debajo de cada cosa. Cuando dejamos de confundir necesidades con estrategias, las cosas cambian bastante. Te pongo un ejemplo. Hay madres que dicen, yo necesito que apruebe para estar tranquila. No es real. O sea, tú puedes estar tranquila aun cuando tu hijo suspende. Lo que estarás es probablemente, de alguna manera, queriendo que él tome responsabilidad. Y como ves que no toma responsabilidad y tú quieres que tome responsabilidad, pues acaba sucediendo que te pones muy nerviosa, ¿no? Pero otra madre u otro padre en esa misma situación, ¿dirías que reaccionaría exactamente igual? No. La realidad es que no. Por lo tanto, no es el hecho de suspender, es como tú interpretas el hecho de suspender, que crees que de aquí a largo plazo este niño acaba debajo de un puente o, como me dijo una madre, acaba de pastor. Este caso del niño de pastor me hace mucha gracia porque esta chica fue un chaval que quiso dejar de estudiar a los 14 y a los 16, cuando ya pudo dejar del instituto, le dijo a su madre que quería dejar de venir al instituto. Durante las primeras sesiones que estuve con ellos, la madre era, tiene que estudiar. Dije, vamos a ver qué sucede, porque tenemos que ver realmente cuál es su necesidad aquí. Y cuando empezamos a crear un espacio seguro, donde él exploraba, decía, es que yo realmente, donde quiero estar es en el campo. Quiero llevar la finca del abuelo. Yo quiero la oliva y quiero hacer todo esto. Esto lo conté el otro día. Y dice la madre, ya, pero es que ahí vas a penar, mira qué poco dinero hemos tenido, no quiero que pases lo que hemos pasado nosotros. Proyección de lo propio al menor. Pero el menor lo tiene claro. Me la encuentro el sábado en la peluquería y le digo, hola, ¿cómo estás? Dice, Valeria, quería llamarte. Digo, ¿cómo estás? Dice, mira, si lo ves no lo reconoces. Digo, ¿por qué? Dice, mira, ahora tiene 19 años. Está haciendo un curso de maquinaria pesada para el campo. Le ha dado un giro a la viña del abuelo y a todo, que estamos alucinando. Y está súper contento. Tiene una novia, tal. Las expectativas de que estudie, ¿de acuerdo? Vale, este es un caso y como muy llamativo, ¿vale? Es como, oh, queda genial. Pero no te imaginas cuánto me encuentro de que cuando aprendes a ver la necesidad real, encuentras otras muchas maneras. El niño quiere disfrutar, quiere fluir. La necesidad de él es hacer algo que a mí me haga sentir que yo soy valioso, que yo me pueda autorrealizar. Hay muchas maneras de autorrealizarse, muchas, no solo estudiando. Entonces, confundir la necesidad con las estrategias lleva a que los padres impongan. Si tú ves la necesidad, vamos a ver, esta necesidad de qué otras maneras tú la puedes cubrir, ¿de acuerdo? El niño encuentra diferentes estrategias para cubrir esas necesidades. Y también podemos incluir la de los padres, que en este caso la de la madre era que se ganara la vida, que tuviera una manera de sostenerse económicamente, ¿no? Y efectivamente, ahora lo ve con claridad. Entonces, no confundir nunca la necesidad con la estrategia con la cual pretendo cubrir esa necesidad, porque una necesidad puede encontrarse de muchas maneras. Mi necesidad con mi hijo era la seguridad y la de él hacer un duelo a un vaso. Vale, a mí me parece tremendo, pero si creen los reyes, ¿cómo no va a creer en que un vaso está vivo? Cierto, con el mismo criterio, efectivamente. Tiene mucho sentido. Entonces, otra estrategia, si mi necesidad es la seguridad y la de él de hacer el duelo, ¿cómo es lo tuyo más lo mío? Con diferentes estrategias. Pero para poder tener esa mirada, tengo que preguntarme por qué sí tiene sentido que mi hijo haga esto, diga esto o sienta esto. Entonces, cuando ya lo ves, tienes muchas formas. Y desde ahí, el equilibrio entre límites y lo que podría ser flexibilidad se autorregula solo, porque no estamos poniendo normas encima de la mesa, estamos poniendo al ser humano y sus necesidades encima de la mesa. Y si cumple respeto a mí, respeto al otro, respeto al entorno, solo es una cuestión de creatividad.
Es una cuestión de ver de qué maneras, de qué diferentes formas podemos dar cabida a estas necesidades. Y entonces ya se acaba lo de las límites, las normas y todo esto que enrarece muchísimo el ambiente familiar y se convierte en un cuartel. Y no sirve. Ese es mi planteamiento. Permítanme hacerles una propuesta. Y si, como propone Valeria Aragón, aprovechamos la adolescencia de nuestros hijos como una oportunidad para que nosotros, los padres, aprendamos a educar sin juicios ni etiquetas, pero sobre todo con empatía, humanidad, humildad y sin dramas. Muchísimas gracias, Valeria. Muy buenas tardes. Un placer escucharte. Gracias a vosotras y estoy encantada de escuchar a mis otras compañeras. Disfrutar de una adolescencia sin broncas es la propuesta que nos trae Carmina Puig, coach especializada en desarrollo adolescente. Para Carmina, la clave está en la comunicación afectiva, en generar un clima de confianza y comprensión en la relación entre padres e hijos. Carmina, ¿a qué se puede deber el estigma negativo que tiene la etapa de la adolescencia? Pues mira, lo voy a explicar con una pequeña metáfora, porque es la manera quizá más fácil de comprender. Y es que en la etapa de la niñez, imaginaros que somos una familia que solo escuchamos música clásica, ¿sí? Solo escuchamos Vivaldi. Entonces nosotros, como padres, le explicamos a nuestro hijo pues todo lo que es la música clásica, el ritmo, la melodía, y que la vida es Vivaldi. Entonces, a la que llega, el niño se va haciendo mayor, va madurando y llega a la etapa de la adolescencia, él se da cuenta, sale un poco al mundo, empieza a descubrirse y ve que no todo es Vivaldi, que en la vida hay otros estilos de música y hay otros ritmos, y le empieza a gustar el metal. Entonces, en casa, él llega con este ritmo y con estas melodías, y en casa dicen que el metal no puede ser, que la vida se ve bien y está ok cuando es a base de la música clásica. ¿Qué significa esto? Que, como dice la compañera, que además estoy fascinada de todo lo que ha compartido Valeria, es real que cuando llegamos a la adolescencia, ¿qué podemos hacer para hacer esta combinación de lo clásico, que sería Vivaldi, y el metal? Y a mí me sirve mucho llegar a quién creó una gran obra mundial que fue combinar estas dos vertientes, que es Bohemian Rhapsody. Entonces el gran Freddie Mercury hizo esta fusión, simbiosis, ¿no? Fusión. Que al final es lo que necesitamos hacer como padres de adolescentes, padres y madres, es, ok, yo estoy educando a mi hijo con ojos de Vivaldi, con ojos de la clásica, que está muy bien porque es lo que yo traigo, ¿no? Es mi legado, es lo que yo he aprendido, pero a más le enseño en la niñez que existen otros ritmos, cuando este niño llegue a la adolescencia ya no estará tan enfadado cuando vea que existen otros ritmos, porque se habrá sentido que le han dicho la verdad de la vida, no solo a ojos de lo que los padres y madres ven. Entonces, llegar a esta fusión y conseguir este Bohemian Rhapsody, pienso que es uno de los objetivos que tenemos como profesionales y como padres y madres de esta adolescencia. Un día, casi sin darnos ni cuenta, descubrimos que nuestro hijo ha crecido y ha dejado de vernos como ese superhéroe, esa superheroína, y ha entrado en la adolescencia. La adolescencia consta de 3 etapas que entenderlas nos pueden ayudar a comprender los cambios que se van a encontrar con nuestros hijos en su vida. ¿Cuáles son para Carmina Puig las 3 etapas de la adolescencia? Esta pregunta me encanta porque además yo digo, bueno, pues hay 3 etapas, ¿vale? La preadolescencia, la media y la tardía. La preadolescencia a mí me gusta explicarla y ponerle otro título que es el gap, como las camisetas, las gorras, es el gap, hay una parte de la preadolescencia que hay un silencio social, hay un silencio familiar, no queremos verlo.
tengo muchas familias que vienen a la consulta con niñas, os voy a decir niñas y chavales de 9, 10, algunas 8, que ya despuntan con algunas actitudes y conductas distintas a lo que era la niñez pura y dura, ¿vale? Entonces, para mí, esto es el gap. La primera etapa sería, pues, esta. Aceptamos 8, 9, pero siendo muy precoz, de los 10 a los 13, la primera, ¿sí? A partir de los 14, 17, segunda, y a partir de los 17 a los 21, aunque es verdad que yo no sé si alguien tiene amigos que están en plena adolescencia y tienen 40. Cierto. No sé si soy la única, pero cabría otro tipo de adolescencia, pero ya es a tono de broma. Y para mí son estas 3. En la ecuación de la adolescencia hay 2 elementos, el joven y la familia. Llevas más de 9 años trabajando como orientadora familiar y facilitadora educativa especializada en adolescencia. Por lo tanto, seguro que has podido trabajar con infinidad de familias. ¿Cuál es la principal preocupación que te trasladan los padres en lo que a la adolescencia de sus hijos se refiere? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Es buenísima esta pregunta, porque la primera frase que me dicen los padres es que están preocupados porque no ven a su hijo feliz o a su hija y lo que quieren es que sea feliz. Esta es una preocupación que a mí me llega mucho, pero después de este titular viene un subtítulo, que es realmente lo que les enerva y lo que les perturba, ¿no? Que es que no está haciendo lo que ellos consideran que debería de estar pasando ahora, ¿no? Mi hijo no está bien, mi hijo lo tenemos que arreglar, sería un poco, esto es el subtítulo, pero la parte más quizá maquillada es no veo a mi hijo bien, no veo a mi hijo feliz y creo que necesita a alguien que le entienda. Y entonces después se descubre todo esto haciendo pues toda la parte de mentorías o de acompañamiento. Y cuando te trasladan la inevitable pregunta de ¿qué hago mal con mi hijo? ¿Qué les contestas? Bueno, así a tono de, ¿no? Como buen coach, rebotamos la pregunta. Sin duda. ¿Qué haces mal o qué consideras? Aunque a buena base siempre me gusta decir que papá y mamá lo hacemos lo mejor que sabemos con lo que nos han dado, con esas monedas, como dice Joan Garriga, con las monedas que a nosotros nos han dado nuestros padres. Entonces, un padre y una madre solo puede dar lo que conoce y lo que tiene. Entonces, a partir de ahí es, sobre todo, como ha dicho Valeria, es ver en qué ayudamos nosotros a que aquella situación o aquel resultado acabe siendo como es, ¿no? ¿Qué ayudo yo? ¿Cómo es mi comunicación, mi energía, mi posicionamiento, mi rectitud? En la etapa de la adolescencia es muy importante para el joven conocerse y afianzar su autoestima y los valores. ¿Qué son los valores? ¿Tienen que ver con la familia y con el entorno en el que está creciendo el joven o es algo que así como que cae del cielo? Explícanos un poquito. Bueno, para mí lo importante es, claro, la familia. Esta familia Vivaldi ya tiene asentados unos valores. Unos son muy conscientes y otros nos vienen un poco como a tradición familiar. Entonces, los valores para mí son esa parte, esos fundamentos como de una casa, ese ritmo, esas reglas internas que tenemos todos y que a veces se hacen conscientes y a veces no. Hay una familia que a lo mejor su valor es, pues esto es, a lo mejor es un valor muy importante y es, no sé, o la gratitud o la exigencia, aunque no se diga, aunque esta exigencia les lleve o este perfeccionismo les lleve a tener problemas con el adolescente, pero sí que de puertas afuera tenemos todos claros que nuestros valores pues son la responsabilidad, el agradecimiento, el que sea buena persona, el que sea amable, que piense en los demás, pero luego de puertas adentro, cuando el chico o la chica pide hacer algo, pues ir a una fiesta o a lo mejor ha suspendido un examen, aquí se rompen muchos valores porque hay una cosa que es
¿no? Si no eres respetuoso con tu hijo, es muy difícil que luego él, en esta etapa de metal, también sea respetuoso contigo. Si algo Para tenéis mí en los común... valores están... Dime. Perdona. No, es que como estamos conectadas por Zoom, nos pisamos, disculpa, pero es lo que tiene la conexión a través de Internet. Dime, perdona. No, decía que están los valores que papá y mamá proclaman o los que realmente les gustaría tener, y luego están los que realmente salen como resorte de aquello que tenemos insertado en nuestra parte más emocional, en nuestra herida de la infancia, y todo esto sale cuanto menos te lo esperas, cuando hay un conflicto o hay que decidir algo o hay que controlar o no una actitud. Como decía, si algo tenéis en común las tres invitadas es el enfoque de la propuesta de conócete a ti mismo para conocer y saber acompañar a tu hijo. Conocerse a uno mismo no suena a tarea sencilla. Por lo tanto, me encantaría que nos pudieras decir por dónde empezar, cómo podemos hacer para conocernos como personas y luego dar el segundo paso, que es aceptar nuestro rol de padre o de madre. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Siempre es bueno hacer esta parte de reflexión y revisar qué está sucediendo fuera, como dice la frase esta tan buena, que todo lo que es adentro es afuera. Entonces, ¿por dónde empiezo? Primero reviso y veo qué está ocurriendo en mi casa. Si yo me doy una vuelta por mi casa, ¿qué está pasando? ¿Cómo es la relación con mi hijo o con mi hija? ¿Cómo está siendo esta conexión? Y a partir de ahí hacer un viaje interior, de decir, me reviso a mí para poder ver estos efectos fuera, ¿no? El cambio empieza por uno mismo. Esto es un título y está súper trillado, pero cuando viene un padre o una madre que está mínimamente consciente, aquí es fascinante el cambio que hacen las familias. Empezar por una misma y poder ver y poner en duda quizá todo lo que tenía aparentemente claro a la hora de educar a mi hijo. Como bien ha dicho Valeria, no está tanto en lo que yo tengo pensado para mi hijo, sino está más en hacer tierra y dejarme descubrir qué ser tengo delante, tenga la edad que tenga, y siendo lo más flexible posible conmigo y con los demás. Si no ponemos cuidado, tendemos a educar a los adolescentes con información de hace 35 años cuando lo éramos nosotros. Quizá hayamos olvidado lo duro que fue y lo incomprendido que nos sentimos, y aún así tendemos a replicar nuestras formas de tratarles la forma en las que fuimos tratados. La adolescencia significa aprender a crecer, y eso pasa por dejar de ser igual a mamá o a papá para ser uno mismo. Muchísimas gracias, Carmina. Pero no te vayas todavía, ¿de acuerdo? Gracias a ti. A pesar de su, digamos, mala prensa, la adolescencia no tiene por qué ser dramática. De hecho, nuestra tercera invitada, Elie Soler, en su obra Convivir con un adolescente es fácil si sabes cómo, que precisamente da título al programa, comparte con el lector su visión positiva sobre este periodo de la vida. Elie, cuéntanos, ¿cómo surgió esta obra? Pues mira, esta obra surgió porque yo doy bastantes conferencias con familias, y además llevaba un servicio que se llama como escuela de padres, para padres, madres que buscaban pues orientación a nivel de educar adolescentes, y siempre me comentaban lo mismo, que hay mucha información, sobre todo de la primera etapa educativa, ¿no? De la primera infancia. Hay mucha información, hay muchos blogs, muchos libros, se le da muchísima importancia, muchísimo valor, pero luego durante la adolescencia no hay tanta información. Y mucha información que hay solo son miedo, dramas, va a pasar eso, tu hijo o hija se va a drogar, van a hacer conductas de riesgo. Es decir, me encontraba que no tenían información, y la información que recibían, en lugar de dar tranquilidad, daba más miedo. Entonces, un día dije, bueno, abrí un blog, empecé a escribir intentando dar mi visión positiva,
y como tuvo buen feedback, pues dije, bueno, pues voy a intentar dar un libro que sea eso, fácil de leer para familias, divertido, optimista y muy práctico. Y la idea es eso, que llegue a las familias y que les dé un sople de aire de, vale, voy a poder hacerlo, lo voy a poder hacer con amor, con humor, con una sonrisa y con unos trucos que me van a dar más seguridad para educar. Hablas de trucos, pero también en tu libro nos podemos encontrar muchos mitos y muchas falsas creencias sobre esta etapa de la vida. Cuéntanos, por ejemplo, qué cosas pensamos que son y luego si exploramos el mundo de la adolescencia y la vivimos bien como padre o como educador, nos damos cuenta de que eso que nos han vendido no tiene nada que ver con la realidad. Mira, uno de los que me molesta más, y lo veo mucho en webs o blogs o por las redes sociales, es que se llama la adolescencia una etapa de transición. Y para mí no lo es. Para mí es una etapa propia, una etapa educativa propia, que se le debe dar valor. Lo que pasa que, claro, la adolescencia es muy reciente. Hace 3 generaciones, nuestros abuelos no fueron adolescentes. Pasaron de infancia a trabajar. Nuestros madres y padres, la mayoría también, pasaron casi que de infancia a trabajar. Solo estudiaba la gente adinerada. Y claro, ¿qué pasaba? Que enseguida se casaban, tenían hijos. Es decir, yo creo que mi generación somos la primera que, como pusieron la educación secundaria obligada, hasta al menos cierta edad, nos permitieron ser adolescentes, a divertirnos, equivocarnos, es decir, a dudar de la vida. Por tanto, es algo muy reciente, pero es que ahora con la era de Internet, esa adolescencia que vivimos nosotras ha cambiado, es totalmente distinta, empieza antes, está hipersexualizada, hiperconectada, es decir, debemos informarnos, debemos adaptarnos y, como han dicho mis compañeras, no podemos educar pensando en nuestra adolescencia, porque primero que ahora es diferente y luego que cuando lo hacemos pecamos de plasmar pues nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras expectativas. Entonces yo creo que es una etapa propia que debemos informarnos y que debemos valorar, sobre todo valorarla. Cuando nos topamos con la adolescencia y la vivimos como una etapa terrible, llena de conflictos, nos olvidamos de la asertividad. Nos olvidamos además para limitar nuestra comunicación a eso del ordeno y mando. ¿Cómo podemos practicar nuestra asertividad con alguien que parece que no escucha o que le da todo igual? Mira, yo hago muchos talleres con personas adolescentes y trabajamos precisamente eso, ¿no? Los 3 estilos comunicativos. Y yo siempre lo explico igual para que lo entiendan. Yo digo que una sociedad al final es como un mar y en un mar pues hay peces, que sería el estilo pasivo, tiburones, que sería agresivo, y delfines, que son los asertivos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando yo soy una familia, ¿no? Soy un padre o una madre, si yo me comunico a modo de tiburón, es decir, a modo siempre autoritario, agresivo, no puedo esperar que luego mi hijo y mi hija, que está aprendiendo a comunicarse, claro, ¿vale? Que se supone que yo ya me sé comunicar, que se comunique conmigo de un modo delfín y de un modo, ¿no?, asertivo. ¿Qué voy a conseguir? Pues seguramente otro tiburón, con un choque, y además un tiburón más joven y con más energía, ¿vale? Entonces, yo con las familias intento revisar de cómo me comunico yo, ¿no?, para luego esperar el mismo tono de comunicación, ¿vale? Entonces, es importante que revisemos, como han dicho mis compañeras, revisar yo primero cómo me comunico, cómo traslado la información, no solo verbal, sino también a nivel de comunicación no verbal, si doy espacios de escucha activa, ¿no?, para poder luego ver, analizar el modo que se comunica mi hijo, mi hija, porque a mí me llegan muchas quejas de intento hablar y solo consigo monosílabos, me contesta mal, vale, entonces lo primero que hay que hacer es, vale, ¿cómo te comunicas tú? ¿En qué momento buscas la comunicación? ¿En qué tono? ¿Siempre centras la conversación solo de tema académico, por ejemplo? ¿Solo en dar órdenes? ¿No? Cuando conseguimos ver un poco qué comunicación doy, voy a poder luego intentar, ¿no?, que la suya nos dé un feedback positivo. Pero muchas veces el error es eso, que nosotros vamos solo con el no, con el prohibir, con el no hagas, con el a las notas, y entonces, claro, si no damos espacios de información positiva, divertida, guay, no podemos esperar que luego nos venga un feedback de que se sienten a hablar con nosotras. No lo vamos a conseguir. Eli, como padres, cuando obligamos, perdemos.
Siempre, siempre. Obligar siempre es perder. Porque cuando tú obligas, al final no das espacio a ser. Y lo que debemos hacer es que nuestro hijo, nuestra hija sea. Si yo intento obligar, si intento cambiar, si intento moldear, no estoy dejando que sea. En una edad que están definiendo su propia identidad, que se están aún descubriendo cómo son como personas. Si yo siempre intento, ¿no?, como ha dicho Valeria, a educar en esta cajita cerrada y que no salga de estos márgenes, no le estoy dejando ser, no le estoy dejando espacio. Y me puedo encontrar pues con un adolescente que no se comunique conmigo porque yo tampoco estoy escuchándole, o con un adolescente que se rebote porque intenta romper las paredes. Cosa totalmente lícita, claro. Y que además, como han dicho, a mí muchas veces me vienen y me dicen, ¿no? Las demandas que hace siempre es de tengo un adolescente rebelde, que contesta, que se porta mal, ¿no? Ese entre comillas se porta mal. Pero, claro, a mí me preocuparía más, como madre, tener un adolescente sumiso, sumisa, que no se rebelara, no contestara, es decir, que no tuviera criterio propio, ¿no? Durante la niñez de nuestros hijos fuimos los padres el eje de alrededor del cual giraban, y casi de un día para otro pasamos a ocupar un segundo plano, anteponiendo el grupo y sus amistades a la familia. ¿Por qué es tan importante para un adolescente pertenecer a un grupo? Y esa además es una parte que supone un pequeño duelo a las familias. Sin duda. El perder ese protagonismo duele. Y además que, bueno, pero yo siempre digo lo mismo. Primero, aunque tu hijo o tu hija no te quiera besar delante de sus amigos, te diga que lo dejes a 2 manzanas del instituto, te sigue queriendo. Siempre digo la misma frase que les da mucha tranquilidad, te sigue queriendo. Lo que pasa que ahora mismo contigo no se identifica, porque no tenéis las mismas aficiones, porque seguramente no encuentra una comprensión muchas veces, no encuentra una afinidad, ¿vale? Y entonces con sus amistades, su grupo de iguales, encuentra ese mismo sentimiento de incomprensión con el mundo, de frustración, las mismas aficiones, el mismo tono de conversación. Entonces es normal y es saludable que encuentre ese grupo de iguales. Y debemos aceptar que nosotros ahora ya no somos tan referentes, aunque nos siguen necesitando que estemos allí, que seamos un apoyo condicional ¿no? Un sostén que yo siempre digo, debemos ser como un paracaídas, vuela libre, explora, equivócate, pero si estás a punto de caer, yo me voy a abrir como un paracaídas para que no te pegues contra el suelo. Cuando sienten esa afinidad por el grupo, sin duda caen, o existe el riesgo, más que riesgo, la realidad es que existe una presión de grupo que a veces les lleva a consentir o a ceder ante esas presiones. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro hijo para que no ocurra, para que no se dejen arrastrar por lo que el grupo quiere, por otras iniciativas y olviden su esencia y lo que quieren ellos hacer? ¿Cómo podemos? Claro, eso es uno de los miedos más grandes que hay en las familias, ¿no? Porque, bueno, que sucumba a un riesgo. Sobre todo, yo cuando hablo de riesgos me refiero a riesgos para la salud, ¿vale? Entonces, aquí la base está en la asertividad. Si yo a mi hijo o mi hija desde pequeño, porque no puedo pretender hacerlo cuando ya es mayor, sino desde pequeño, he estado educando en asertividad, en que escucho tu opinión, te doy espacio para que expreses tu opinión da valor, refuerzo tu autoestima, ¿no? Si yo he hecho un trabajo, seguramente voy a tener una persona adolescente con más autoestima, más capacidad de ser asertiva, de empoderarse. Pero claro, si no lo he hecho y siempre he estado con el autoritarismo sin dejar ni dar espacio a expresarse, a ser, seguramente voy a tener un adolescente más sumiso que se va a dejar arrastrar por esa presión de pertenecer al grupo, de si no hago lo que hacen los demás me van a dejar de lado, me voy a quedar solo, sola. Entonces la base es reforzar esa autoestima, dejando que en casa, que su zona de confort, su espacio de más confianza, pueda ser, pueda expresarse, se dé valor a su opinión. Puede que no exista ese mando de control remoto del cual hablábamos al comenzar el programa, pero la obra de Eli Soler, Convivir con un adolescente es fácil si sabes cómo, recopila acciones y trucos para que nosotros, los padres, podamos convertirnos en ese control que ayuda a nuestro hijo, a nuestra hija adolescente a superar esa etapa con éxito y, sobre todo, de un modo positivo para ambos. Muchísimas gracias, Eli. A vosotras.
La adolescencia que toca vivir a cada nueva generación parece que es la más complicada y difícil de sobrellevar. Como si quienes la tenemos que afrontar, nosotros los padres no hubiéramos sido adolescentes y no hubiéramos padecido en primera persona los momentos convulsos que se viven en la piel del adolescente. En el programa de hoy hemos descubierto que la adolescencia no tiene por qué ser dramática y que todo depende de que apostemos por generar una mirada positiva, a la vez que realista, sobre este periodo de la vida por el que nosotros, los adultos, también hemos pasado y además poder hacerlo sin morir en el intento. Hemos confirmado que el enorme peso que tiene esa idea preconcebida de que la adolescencia es una edad terrible, peso que nos lastra a la hora de disfrutar del casi adulto que estamos acompañando mientras despliega sus alas. Y además que podemos aprovechar la adolescencia de nuestros hijos como una etapa de crecimiento, tanto personal como familiar. La familia quizá ya no crece, pero sus miembros sí. Y todo eso lo hemos descubierto en la mejor de las compañías. Muchísimas gracias, Eli Soler, por brindarnos en tu obra Convivir con un adolescente es fácil, si sabes cómo, esa mirada realista sobre esa etapa en la vida de nuestros hijos. Muchas gracias. A ti por invitarme y sobre todo disfrutar de esta etapa que es maravillosa y súper divertida. Gracias, Carmina Puig, por ofrecernos estrategias de confianza y comprensión entre nosotros y nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Valeria Aragón, un gusto haberte tenido hoy en el programa para invitarnos a dejar de lado todos esos juicios, todas esas etiquetas que pesan tanto en ellos y en nosotros. Un placer y ojalá sirva todo esto que hemos compartido. Gracias a las tres y gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Solo hablando con un adolescente en esa etapa en la que no quieren escuchar, podemos educarlo. Y solo escuchando en ese periodo de su vida en el que menos ganas de hablar tienen, podemos realmente conocerlos. Así que la próxima vez que algo les lleve al borde de un ataque de nervios, recuerden estas palabras. Y recuerden también, tenemos una nueva cita la semana que viene, cada viernes a las 5 de la tarde, en Crecer con Paloma Hornos.